Un cordial saludo, queridos docentes. Soy Luis Fabregat, uno de los autores del proyecto Para que tengan vida. Y en esta serie de vídeos les estamos explicando el contenido y la metodología de este proyecto dirigido a estudiantes de secundaria y que, como saben, se divide en dos ciclos. El primer ciclo corresponde a los 4 primeros grados, ¿no? De los 12 a los 14 años. Y el segundo ciclo corresponde a los dos siguientes, de los 15 a los 17 años. Pensamos que esta división en dos ciclos tiene sentido, es necesaria, por la evolución que se produce en el alumnado entre el principio y el final de esta etapa, por razones de edad, ¿no? Pues como expusimos en los vídeos anteriores, el proyecto se plantea como un itinerario formativo, ¿no? Como una ruta. La primera fase o etapa de este itinerario, los 4 primeros grados, tiene como objetivo, lo recordarán, que los estudiantes adquieran una visión de conjunto, una síntesis orgánica de la doctrina y la moral que nos propone Jesucristo, ¿no? Y en el segundo ciclo, los libros de quinto y sexto grados, lo que se pretende es profundizar en algunos temas clave. Es decir, el primer ciclo es como la base del segundo, ¿no? Si en la primera fase se trataba de tener una síntesis o una visión de conjunto de los temas fundamentales de la doctrina cristiana, en la segunda es una ampliación, una profundización en algunos de estos temas, por su relevancia, por su actualidad, por su complejidad, etc. El libro 5 sigue el planteamiento habitual de un libro de texto y enseguida explicaremos su contenido y su metodología con detalle. El libro sexto, en cambio, del que hablaremos en otro vídeo, es distinto. Aplica al proceso de enseñanza-aprendizaje el método Catholic Voices, ¿no? Que seguramente conocen, que enseña a plantear temas, podríamos llamar controvertidos, de bioética, por ejemplo, de derechos humanos, de moral, etc., con una actitud de diálogo sincero y respetuoso con quienes piensan de forma distinta, ¿no? Es decir, se trata de comprender sus argumentos, buscar los puntos en común, pero sin renunciar a la verdad, ¿no? En definitiva, es un método que lo que pretende es construir puentes, ¿no? Enlaces. Bien. Entonces entramos ya en el libro propiamente, el libro que es objeto de este video propiamente dicho, ¿no? Que es el libro del quinto grado de secundaria. Esta etapa de la ruta formativa, como hemos dicho, se concibe como una profundización en determinados temas en diálogo, y esto es importante, con la cultura, es decir, teniendo muy presentes el contexto ambiental o cultural en el que nos movemos. Lógicamente, esto exige que los estudiantes ya hayan adquirido aquella síntesis de la fe transmitida en los grados anteriores, ¿no? Pero es posible que detectemos lagunas o errores, por ejemplo, en la evaluación inicial o en otros ejercicios. Y en este sentido, el material que tiene este proyecto, que tiene este libro, propone recursos, actividades encaminadas a solventar estas dificultades, ¿no? Podríamos decir que mientras se va avanzando en esta profundización, se va repasando o reforzando esos contenidos básicos de los años anteriores. Entonces, pensamos que para manejar bien el libro es importante entender su estructura y la lógica interna, orgánica, de los temas que se tratan a lo largo del año. Y esto es lo que me dispongo a explicar ahora. Las 7 unidades didácticas de Para que tengan vida 5 se pueden agrupar en 3 bloques temáticos que vamos a ver ahora, ¿no? El primer bloque, que podríamos llamar de antropología, las 2 primeras unidades se centran en antropología cristiana, ¿no? En las razones de la dignidad humana
en la unidad 1, y en la relación entre fe y razón o entre fe y cultura en la unidad 2. Pues esto no es algo teórico como podría parecer. En realidad es el fundamento antropológico de la moral personal y social, de aquello que se verá en el resto de las unidades, ¿no? Y entender el valor de la fe como un saber capaz de dar respuesta a los dilemas de nuestra cultura. Por eso, las dos primeras unidades, antropología cristiana, son como el pórtico o el punto de partida para todas las demás. El bloque 2, son las tres siguientes unidades, nos ayudan a entender la importancia de la condición moral del ser humano, ¿no? Que, iluminada por la fe, es capaz de transformar mi realidad personal, la realidad social, el entorno cultural, etc., ¿no? Concretamente, hacen referencia a temas de ecología integral en la unidad 3, de sexualidad en la unidad 4, de bioética en la unidad 5. Fíjense que los tres temas, que son distintos y a la vez relacionados entre sí, se fundamentan, se apoyan en el contenido de las dos primeras unidades, ¿no? No se puede explicar ninguno de estos temas si no es partiendo de la dignidad de la persona humana que hemos visto en la unidad 1 o sobre la razonabilidad de la fe que hemos visto en la unidad 2. Y pasamos al tercer bloque, ¿no? Las dos últimas unidades se centran en la dimensión social o comunitaria de la moral cristiana. Se profundiza en temas sociales de actualidad a la luz de la doctrina social de la Iglesia. En la unidad 6, temas de justicia económica, ¿no? De desarrollo, de solidaridad, globalización, inteligencia artificial. Y en la unidad 7, temas de organización política, ¿no? La acción de los creyentes en la sociedad, distinguir entre laicismo y laicidad, entre conocer los fundamentos éticos de la democracia, de los derechos humanos, etc., ¿no? Son temas, todos ellos, de mucha actualidad, ¿no? Bien, pues vista la distribución de contenidos, 7 unidades, 3 bloques, veamos ahora la estructura de las unidades didácticas, ¿eh? Y a partir de esa estructura iremos explicando los aspectos metodológicos de este libro. También es importante comprender esta estructura, cómo está organizada cómo están organizadas todas las unidades didácticas, porque todas están organizadas de la misma manera, ¿no? Es importante conocerla, decía, para poder seguirla correctamente, ¿no? Y de este modo aprovechar todo lo que el libro nos ofrece, ¿no? Para el bien de la formación de nuestros alumnos. Pues todas las unidades didácticas siguen, hemos ido diciendo, un itinerario, ¿no? Que tiene las siguientes etapas. Te has puesto a pensar, enfoca la mirada, después vienen las páginas expositivas propiamente dichas y comprueba tu progreso. Cada uno de estos apartados posee una finalidad didáctica específica. Por eso es importante trabajarlos todos. Subrayo esto, ¿no? La necesidad de trabajarlos todos para que los alumnos realmente avancen, ¿no? Sigan este recorrido, este itinerario que planteamos, ¿no? Lo entenderemos mejor al explicar cada uno de estos apartados. Empecemos pues por el primero. Lo primero que encontramos en la página de inicio de cada unidad es, junto al título y al enunciado de los epígrafes, es una columna titulada, vemos aquí el ejemplo de las 3 primeras, una columna decía titulada ¿Te has puesto a pensar? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de este primer apartado? Que es introductorio, sin duda, ¿no? Es suscitar interés por el tema de la unidad, ¿no? Descubrir de qué tratará, qué se trabajará en las próximas sesiones,
darse cuenta de su importancia. Y la metodología de este primer apartado, te has puesto a pensar, ¿no? Lo que sugerimos es iniciar la actividad mediante la observación de la imagen, ya ven que va acompañada de una fotografía grande, estética, y la lectura, por ejemplo, en voz alta del texto. La idea es suscitar un breve diálogo a partir de las preguntas que se plantean en el último párrafo. Ven que en el texto, si lo ven en su libro físico también, primero hay los 2 o 3 párrafos de este texto, de esta explicación, y después algunas preguntas, pocas, ¿no? Se trata, mediante estas preguntas, de invitar a los alumnos a que encuentren la relación que existe entre la imagen, el texto y el título de la unidad, ¿no? Todo ello para señalar la importancia del tema. De este modo, nos situamos, nos centramos, ya vemos de qué va el tema. Lógicamente, este es un ejercicio que tampoco debe requerirnos mucho tiempo, es una forma de arrancar, ¿no? Y en cambio, con ello pasamos al siguiente apartado que está en la página de la derecha, pero en la misma doble página, que es enfoca la mirada, ¿no? La finalidad de este apartado, de este elemento, es activar los conocimientos previos sobre el tema, así como contextualizar el aprendizaje. Esto es importante, ¿no? Y al docente les sirve para darse cuenta de cómo están los alumnos, qué saben, qué no saben, qué piensan que saben, ¿no? Cómo piensan sobre este tema. Y la metodología de este apartado es observar, en primer lugar, los 2 vídeos sobre 2 hechos o situaciones concretas planteados o relacionados con el tema, ¿no? Para reflexionar sobre lo que se ha visto en los vídeos, se plantea una serie de cuestiones tituladas Prepárate, que es esta parte, este recuadro azul que aparece en la parte inferior, ¿no? Son preguntas que favorecen la reflexión personal y el comentario en grupo sobre el contenido de estos vídeos, ¿no? Es importante porque son vídeos que tienen que ver con la realidad, ¿no? Que sirven, digamos, para aterrizar este tema que hemos visto en el Te has puesto a pensar, que hemos visto era importante. En el enfoca la mirada nos ayuda a ponerlo en relación con situaciones reales, difíciles o no, ¿eh? Sería bueno y es recomendable al realizar esta actividad finalizar la sesión con un resumen por parte del docente de las intuiciones expresadas por los estudiantes en este diálogo, ¿no? O, por ejemplo, que los alumnos pongan por escrito estas ideas. O a lo mejor se pueden anotar en un papel grande y pegarlo en la pared del aula, escribirlo en la pizarra, lo que sea, ¿no? De forma que en las siguientes sesiones y al final de la unidad puedan contrastarlas con lo que se va aprendiendo. Después del enfoque a la mirada, pasamos a las páginas expositivas propiamente dichas, ¿no? Porque después de esto, el enfoque a la mirada y el te has puesto a pensar anteriores han sido como una introducción, ¿no? Primero para centrarnos, después para contextualizar y reflexionar, y ahora ya empiezan las páginas de exposición de contenido. El objetivo de estas páginas es adquirir los conocimientos esenciales del tema para ayudar a los estudiantes a profundizar en su fe y a adquirir pensamiento crítico, ¿no? Necesario, imprescindible, diría yo, para orientar su vida de un modo coherente en el mundo de hoy, ¿no? Las páginas expositivas no es solamente un texto, tienen diversos elementos encaminados a alcanzar este objetivo. Veamos cuáles son, ¿no? Estos serían, pues, el ejemplo de 2 páginas. El primer apartado es para empezar, después le sigue explora, después están los textos en sí, las ideas clave, las actividades y los recursos interactivos. Para empezar, ¿no? Cada epígrafe principal
se inicia con una actividad que se llama para empezar, que aquí vemos en la pantalla destacada en amarillo, ¿no? Su finalidad es motivar o introducir el aprendizaje de este epígrafe, no de toda la unidad como sí ha sido en aquellos dos primeros elementos del te has puesto a pensar, del enfoque a la mirada. Para empezar se refiere al epígrafe en el que empezamos, ¿no? Se trata de una pequeña historia, un mini testimonio, una escena de una película, una noticia, acompañada de 2 o 3 preguntas para reflexionar o dialogar sobre este suceso. Este ejercicio sirve para poner en contexto el tema del epígrafe y darse cuenta de que no hablamos de temas teóricos o, no sé, lucubraciones, sino de cuestiones muy reales que afectan a la vida de las personas. Allí cada docente debe discernir cómo lleva la actividad a cabo, ¿no? Cuánto tiempo le dedica, si se hace individualmente, en pequeños grupos o todo el grupo a la vez, también depende del número de alumnos que tengamos. Lo que sí es necesario, y eso es lo que quiero subrayar, es favorecer, estimular la participación de los alumnos, ¿no? Que manifiesten sus opiniones, para que se produzca un verdadero intercambio de opiniones, que es lo que en definitiva enriquece y prepara para ese aprendizaje. Bien, además del para empezar, acompañando los textos está unos recuadros titulados Explora. Tenemos aquí 2 ejemplos. El Explora son 2 videos en los que se presentan los contenidos clave que recogen la información esencial de uno o varios epígrafes. Digamos que esto es complementario al texto escrito, al texto que podemos leer y comentar en la clase, ¿no? Su finalidad es aprender fuera del aula, de forma que la interacción posterior en la clase con el docente y los compañeros sea más enriquecedora y genere un mayor aprendizaje. Digamos que es como una forma de preparar la clase, ¿no? Como sabemos que el tiempo de nuestro trabajo docente es escaso, esta es una realidad universal, nos falta tiempo, pues en este sentido este recurso está pensado para de algún modo compensar esta dificultad, ¿no? Fomentar el estudio previo a la clase, previo a la reunión en el aula por parte del alumnado. Entonces, si podemos indicar a los alumnos que vean el vídeo o incluso que lean los textos antes de la sesión de aula para liberar tiempo de clase y en cambio en la clase poder destinarla más a al diálogo o actividades más complejas, pero más formativas. Si optamos para que realicen las actividades en casa, estas las que acompañan el Explora, es importante que lo entreguen por escrito, que no se quede, ¿no?, en el aire, sino que lo entreguen, por ejemplo, al inicio de la sesión, o sea, que exija un trabajo, ¿no?, que haya una seriedad. También todo esto nos permite percibir el nivel de comprensión del alumnado y adaptarnos a esta realidad, ¿no?, esa preparación previa de la clase a través de los Explora. Y después vienen los textos. Los textos se han redactado de forma que cumplan las siguientes condiciones. Básicamente por razones didácticas, ¿no? En primer lugar, son textos breves y claros para facilitar su lectura y comprensión. En segundo lugar, aportan argumentos, no puede ser de otra manera, ¿no?, permiten profundizar en la fe y descubrir su complejidad con la razón, ¿no? Son textos, por tanto, exigentes, tanto para los estudiantes como para los docentes. Pero es algo que nos parece ineludible, ¿no? Y más en el contexto actual de ignorancia, de superficialidad, de respuestas fáciles. Si queremos que esa formación tenga una profundidad, sea capaz de en adelante fructificar, tiene que ser profunda, pensada, tiene que apelar, ¿no?, al conocimiento, a la razón, ¿no?
Después, para favorecer la comprensión de los textos, se han tenido muy en cuenta los elementos gráficos. La distribución del texto en la página, que haya cuadros, ¿no? Lo están viendo en esta imagen, que haya colores, tablas, numeraciones. Son, insisto, elementos gráficos secundarios, pero que se ponen al servicio de la comprensión del texto, ¿no? Y después también es interesante señalar que el libro reproduce textos destacados del magisterio de la Iglesia, que básicamente son estos en un fondo morado, que enriquecen y complementan las explicaciones y las argumentaciones del texto. Otro elemento importante que está en las páginas expositivas es lo que llamamos las ideas clave, ¿eh? Es como un resumen, lo vemos así destacado en verde. Es un resumen de los contenidos esenciales de aquella parte concreta del tema, ¿no? Entonces sugerimos utilizar este recurso al finalizar cada sesión del modo que consideren oportuno. Puede ser leerlos en voz alta, comentarlos, transcribirlos, lo que he dicho antes de a lo mejor fijarlo en la pared del aula, lo que consideremos oportuno, ¿no? Pero en cualquier caso pensamos que es un elemento de gran utilidad y que vale la pena aprovecharlo, ¿no? Nos orienta, nos ayuda a fijar aquello que hemos dicho. Por último, en las páginas expositivas están las actividades, ¿no? Podríamos decir que son de dos tipos. Tenemos por una parte los análisis de textos, son esos textos variados, no siempre, pero sí casi siempre del magisterio, que se complementan con el texto expositivo. Y estos análisis guiados potencian la comprensión más profunda del contenido, ¿no? La capacidad de comprensión y la capacidad también crítica, ¿no? Y también nos servirán, por eso son actividades, para evaluar el grado de comprensión del tema por parte del alumnado. Y por otra parte están en el fondo amarillo las actividades que aparecen al final de cada epígrafe, que son actividades más tradicionales, podríamos decir, actividades de asentamiento y fijación de lo aprendido. Bien, y por último tenemos de ese gran itinerario que es cada unidad, la conclusión, ¿no? Hemos tenido una introducción enfocando la mirada, hemos tenido después la exposición del contenido con sus distintos elementos y concluimos el itinerario con ese comprueba tu progreso, ¿no? Tener, digamos, esta conciencia, esa metacognición del propio aprendizaje, ¿no? Consiste en una serie de actividades, normalmente 4, lo vemos aquí, que pueden servirnos tanto para la evaluación como para el refuerzo y la síntesis del contenido de la unidad. Son actividades, como podrán comprobar, muy competenciales y compuesta cada una de varios ejercicios, que podemos hacer todos o en parte, como decidamos, ¿no? Cada una de estas 4 actividades se destaca con un verbo acerca de lo que los alumnos hacen en ella. La primera, ¿no? La actividad valora, parte siempre de un testimonio y permite comprobar el aprendizaje que han realizado los estudiantes o a hacer uso de lo aprendido, ¿no? Ahí, con flexibilidad, como decía, podemos realizar la actividad completa, estos 3-4 ejercicios que puedan acompañar el texto, o seleccionar solo alguna de sus partes. Valora. Después del valora tenemos el diserta. Se enfoca de una manera especial a la aplicación a la propia vida de los contenidos adquiridos, ¿no? Si el anterior era quizá más conceptual, esta es mucho más vivencial, ¿no? Su finalidad es el desarrollo de la capacidad y el análisis del pensamiento crítico, así como la reflexión sobre la propia vida, que es importante, ¿no? Es decir, que vaya en paralelo el aprendizaje con la incorporación a la propia realidad. El tercer
verbo con el que se comprueba ese progreso es el dialoga, ¿no? Se expone un caso que plantea un dilema. El método del caso, que es especialmente útil para asimilar y comprender conceptos y especialmente útil, insisto, en ámbitos como la ética o la religión. Y ahí el docente, como es lógico, tendrá un papel esencial en la guía de ese diálogo. Y por último, la actividad íntegra es siempre de carácter interdisciplinar, es decir, pretende que el alumnado descubra la íntima vinculación de la fe con otros saberes humanos, que no es algo aislado, desconectado de otros aspectos del conocimiento o de la vida. Bien, pues aconsejamos que la consulta de la propuesta didáctica que aparece ahora en la pantalla, ¿no? Especialmente recomendamos las orientaciones, que son breves, sobre la finalidad y el sentido de cada apartado, ¿no? Te has puesto a pensar, recuerdan, enfoca la mirada, las páginas expositivas, comprueba tu progreso, ¿eh? Las distintas fases de aquel itinerario. Entonces, no la introducción general, que eso es lo que en definitiva acabamos de hacer, ¿no? Explicar el sentido y la finalidad de cada apartado, sino el sentido y la finalidad de cada apartado en cada unidad didáctica, ¿no? En esa unidad didáctica que nos disponemos a trabajar. De verdad vale la pena recurrir a la propuesta didáctica muy trabajada para orientarles en este sentido y aprovechar, sacar el mayor partido posible a los recursos que nos ofrece el libro del alumno. En definitiva, la intención última de la editorial y de los autores es que todo el material didáctico que compone el proyecto Para que tengan vida y concretamente Para que tengan vida 5 sea un instrumento que ayude al docente a enfrentar desde la fe a su alumnado en esta etapa crucial de su vida con los interrogantes últimos que surgen en la vida y abran su corazón al encuentro con los demás y especialmente con Dios. Muchas gracias.